Hay enfermedades que tú puedes tener y ni siquiera saberlo. En este video te voy a enseñar cuáles son esas enfermedades y cómo saber si las tienes solamente por cómo te ves. Para hablar de enfermedades, primero ocupamos hablar de un término que se conoce como homeostasis, el cual es un proceso mediante el cual el cuerpo siempre va a tratar de mantener el equilibrio. Esto quiere decir que si alguna parte del cuerpo falla, otra va a tratar de compensarlo. Y cualquier cosa que deshaga este equilibrio se va a traducir como una enfermedad. Hablando ya de enfermedades, hay una condición que nosotros podemos observar muy fácilmente, la cual se caracteriza por un aumento del vello corporal en mujeres, y esto lo conocemos como hirsutismo. Entonces a estas mujeres les empieza a salir vello de una forma más varonil, les comienza a salir en lugares donde normalmente no les sale y en cantidades más grandes. Entonces les comienza a salir vello en el área del cuello, de la barba, en el área del pecho, de la espalda, del ombligo, entre los muslos. Les comento, de una manera que normalmente no sale. Y esto a su vez muchas veces se asocia a una enfermedad que nosotros conocemos como SOP, que significa síndrome de ovario poliquístico, en la cual hay un aumento en el número de quistes que normalmente se encuentran en los ovarios y conlleva a un aumento en la producción de hormonas de hombre o testosterona, lo cual ocasiona todos los cambios que ya mencionamos. Otra condición que se puede ver muy fácilmente es una en la cual los pacientes se tornan amarillos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a los Simpsons? Bueno, pues esto lo traspolamos a un paciente, entonces se comienzan a poner amarillos y esto lo conocemos como ictericia. Y se ponen amarillos de todas las partes de la piel, en la cara, en los brazos, el pecho, el cuello, hasta en los ojos, de la parte blanca, se empieza a tornar amarilla también. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues pasa porque se acumula una sustancia que nosotros conocemos como bilirrubina, la cual es un producto de desecho de la hemoglobina, que a su vez es un componente de la sangre. Normalmente la bilirrubina se produce en el hígado y se almacena en la vesícula. Una vez que nosotros consumimos alimentos altos en grasas, esta vesícula se exprime y saca bilis, que ahí está la bilirrubina, y nos ayuda a deshacer las grasas de la comida. Entonces, cuando existe una condición que aumenta la cantidad de bilirrubina, los pacientes se van a poner amarillos. Y algunas condiciones que la pueden elevar son, por ejemplo, la hepatitis, en la cual hay una inflamación del hígado por una infección de un virus o por algún fármaco, por ejemplo. Otra condición es la enfermedad hepática alcohólica, que se da en pacientes que toman demasiado y esto ocasiona una alteración en el hígado y se empieza a acumular la bilirrubina. Y otra causa muy común es la obstrucción de la vía biliar. La vía biliar es eso que une al hígado, a la vesícula, al páncreas y al tubo digestivo. Básicamente son tubos muy delgaditos para poder excretar esta bilis que les comentaba. Entonces cualquier cosa que obstruya el flujo de la bilis nos va a hacer que se acumule y que se torne amarillo el paciente. Hay dos causas muy comunes de obstrucción, que una son piedras, la cual dependiendo de dónde esté la piedra va a ser el nombre que reciba la enfermedad, como colelitiasis, que es cuando está dentro de la vesícula, o coledocolitiasis, que es cuando la piedra sale de la vesícula y se atoran estos tubos. Otra causa muy común son tumores, los cuales pueden llegar a crecer y comprimir esta vía y ocasionan que se acumule la bilis. Otra condición que nosotros podemos observar es una en la cual los pacientes son muy altos, tienen la nariz grande, las orejas muy grandes, con rasgos muy toscos. A su vez tienen los brazos muy largos, las manos muy grandes y largas y las piernas igual. Y esto se conoce como síndrome de Marfan. ¿Ustedes saben quién fue Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos? Bueno, pues se cree que ese presidente tenía este síndrome. Entonces lo pueden comparar con él y así se ven todos los pacientes. Lo grave de este es que tiene mucha asociación con problemas del corazón y de las venas y las arterias, que es el sistema cardiovascular. Y una de las complicaciones más comunes es una ruptura de aorta. Es muy importante que vayas a que te revisen tu corazón para evitar cualquier tipo de complicación. Estas condiciones de las que hablamos son de manera general y que ocupamos observar varias partes para poder diagnosticarlas. Ahora vamos a hablar de enfermedades un poco más puntuales, que si hay una cosa nos indica que puede ser una enfermedad.
¿Alguna vez has visto una persona que tenga sus ojos muy saltados? Bueno, pues esto médicamente lo conocemos como exoftalmos y esto se asocia muchas veces a problemas de la tiroides, que es una glándula que tenemos aquí en el cuello. Tenemos unos posts en nuestra página de Facebook y de Instagram que explicamos qué es la glándula tiroides, para qué sirve y qué enfermedades puede haber, para que lo cheques ahí. Todos hemos escuchado alguna vez de alergias o hasta nosotros podemos tener alergias. Y esto normalmente lo podemos sospechar en pacientes que tienen unas líneas debajo de los ojos por inflamación, que esta inflamación a su vez se debe a edema, lo cual es un aumento del volumen por líquido en algún tejido. Entonces, estas líneas las conocemos como líneas de Denny-Morgan y son muy características de todos los pacientes o la mayoría de los pacientes que tienen alergia. Otra cosa que nos hace sospechar que alguna persona pueda tener alergia es una línea que se produce en esta parte de la nariz, la cual se produce porque los pacientes tienen mucha salida de moco transparente. Entonces hacen esto mucho y al estar haciendo esto de manera repetida, creamos un surco en la parte superior y se marca. Y esto nos puede indicar que el paciente tenga alergias. Existe una enfermedad que puede llegar a ser muy grave, que normalmente se manifiesta por un rash o por un eritema que sale en la parte de la nariz y de las mejillas, formando una especie de silueta de mariposa. Eso lo conocemos como eritema en alas de mariposa y muchas veces se asocia a una enfermedad que la conocemos como lupus. Esta es una enfermedad autoinmune, que significa que el mismo cuerpo empieza a atacarse a sí mismo y puede afectar a varios órganos como los riñones, el corazón, los pulmones, el cerebro, las articulaciones. Entonces, para diagnosticar esta enfermedad es necesario que vayas con un médico y que te haga ciertos estudios pertinentes. Entonces, si tú has visto a alguien que tenga estas características, aconséjale que vaya al médico. Yéndonos un poco más abajo ahora al cuello, ¿cuántas veces no hemos visto personas que tienen una línea o una mancha en la parte de atrás oscura que puede llegar a parecer suciedad? O tal vez tú la tienes y has tratado de quitártela tallándote hasta que se ponga rojo y nomás no te puedes deshacer de ella. Bueno, pues esta condición tiene un nombre y se llama acantosis nigricans. Esta muchas veces se asocia a resistencia a la insulina y a la larga nos puede llevar a diabetes. Entonces es muy importante que te revise un médico si tú tienes esto o conoces a alguien que lo tenga. Aconséjale que vaya con el médico. Esta condición de acantosis nigricans a su vez se asocia muchas veces a problemas de obesidad, así como a la mala alimentación. Entonces es muy recomendable que empiecen a bajar de peso y a comer bien si es que tienen esta condición. En nuestra página de Facebook e Instagram tenemos diferentes posts también hablando de la diabetes por si nos quieres seguir ahí y explicamos un poco más de qué es y por qué se da y qué pasa si la tienes. Ahora, hay algo que todos hemos visto que se conocen como lunares. Tal vez tú tengas muchos, tal vez conozcas a alguien que los tenga. Bueno, pues normalmente estos no significan ninguna importancia médica o ningún signo de gravedad, pero existe un porcentaje que puede llegar incluso a ser cáncer. Ahora, ¿cómo le puedes hacer tú para saber si es cáncer o no? Bueno, hay ciertas cosas que nos indican que pueda ser cáncer. Y estas características son la simetría, los bordes, el color, si tiene elevación o no y el diámetro o tamaño del lunar. Entonces, en el peor de los casos, es un lunar asimétrico, de bordes irregulares, que tiene varios colores dentro del mismo lunar, está elevado y está muy grande. Eso sería el peor de los escenarios. Si tú tienes algún lunar con alguna de esas características, ve al médico que te revise para descartar esa posibilidad. Comenta en la parte de abajo si tienes alguna duda de estas enfermedades o si tú tienes alguna de estas enfermedades para recomendarte con qué médico puedes ir. Estas son solo algunas de las enfermedades que se pueden diagnosticar simplemente con verte o que nos indican que hay un gran riesgo de que tengas una enfermedad. Entonces, hay muchas más. Es muy recomendable que vayas periódicamente con tu médico a que te revise para que te pueda decir de una manera temprana si llegas a tener alguna enfermedad. Háganme saber si les gustó el video en la parte de abajo y comenten qué otros temas les gustaría que nosotros abordemos en este tipo de videos. Recuerda darle like al video y suscríbete al canal para que te estén llegando notificaciones de cuando hagamos nuevos videos.
Y comparte este video con amigos y familiares para que tengan más información acerca de estas enfermedades que son muy comunes y que puede ser que las tengan. Síguenos en Instagram y Facebook para más contenido.